Formas del deshielo, un capítulo más, la primera parte de un capítulo más del libro Danzar en Círculo, una genealogía mítica de la perplejidad de quien les habla, Osvaldo Burgos, acá desde Anábasis, Radio Cultural en vivo, siempre en vivo, sin posturitas, sin edición, sin filtros, como debe ser, a una primera lectura. Formas del deshielo, parte 1 entonces. Balder, el sacrificio. Cuenta Snorri Sturluson en el Edda menor o en prosa, y también el sabio Seimund en el Edda mayor o poético, que del dios Balder solo pueden decirse cosas buenas. Su rostro es tan bello y brillante que resplandece. Es el más sabio de los asios y el de las más bellas y graciosas palabras. Es propio de su naturaleza que nadie pueda rechazar sus opiniones. Los asios son los dioses de la conquista y de la guerra, que dirigidos por Odín vencieron a los vanes, dioses agrícolas de la fecundidad y del goce, y tomaron su lugar. En su panteón belicoso, Balder, hijo de Odín y Frigg, supone una anomalía. Tal vez por eso muere pronto. Antes de morir, no obstante, tiene tiempo para soñar que muere, no una, sino 9 noches seguidas. Y al 10º día, angustiado, va a contarle a su madre. ¿Quién podría estar enviándole estos sueños? A él. Frigg se presenta ante Odín, su esposo, y lo combina a proteger al hijo. Ocúpate. Esa era toda la respuesta que la esposa, madre, reina de Asgard, el Olimpo de las deidades nórdicas, podía esperar. Está escrito en los astros. El dios de los dioses nunca se involucra directamente en conjeturas ni en batallas. A unas las impone como dogma, a otras las dirige. Una vez autorizada, Frigg se ocupó. ¿Qué hizo? Con la sabiduría de una divinidad urgida y de una madre, no indagó sobre las causas. No. Previno los efectos, inhibió las consecuencias, allanó el camino. Llamó con urgencia ante sí a todos los elementos, las cosas y los seres del mundo, y les hizo jurar que no dañarían a su hijo bajo ninguna circunstancia. Ninguna. Por turno comparecieron a su palacio el fuego y el agua, el hierro y toda clase de metales, piedra, tierras, árboles, enfermedades, animales, aves, venenos, serpientes. Según Sturluson y Seimund enumeran 5 caos. Y uno tras otro comprometieron no solo su voluntad, sino también el dominio de su ira. De modo que una vez cumplido con el extensísimo rito, el irreprochable dios Balder gozó de una inmunidad prodigiosa. Y divertidos por el prodigio, en cada fiesta de solsticio, los otros asios se entretenían comprobándolo. Lo apedreaban, le arrojaban flechas que perdían sus puntas al tocarlo, lo obligaban a pasar por las más acechantes y, en su caso inocuas, ordalías. Después improvisaban loas a su invulnerabilidad. Valir. Lo paseaban en andas por las orillas del lago. Valir. Brindaban a su sempiterna salud. Valir. Reían estrondosamente. Valir. Hasta que en un solsticio de invierno, Frigg recibió en su palacio la visita de Gola, una famosa hechicera. Para entonces, los juegos y las pruebas de siempre se habían hecho exageradamente violentos y Balder se prestaba gustoso a esa exageración. Valir. Mientras cruzaban el puente que llevaba a las habitaciones, atravesando el patio en que los dioses desplegaban absurdos su gratuita impostura, Gola preguntó a Frigg qué tan minuciosa había sido en su improbable inventario. No hay criatura que pueda revelar sin fisuras lo creado. Contra lo que pudiera intuirse, el problema no está en la rigurosidad que ese empeño exige, algo a lo que cualquier dios que se precie se sobrepondría sin dificultad, sino en la abstención de todo criterio que la ejecución supone. El fracaso de Adán en la simple tarea de nombrar lo prueba. Voy a serte honesta. Al oeste del Valhalla crece una rama mínima que llaman muérdago.
me pareció demasiado pequeña y joven para obligarla a prestar juramento. La confesión de la madre condenó al hijo. Otra vuelta más. Lo inconmensurable es lo ínfimo desplegándose. El muérdago es un parásito que mata a los árboles de sed y si no se lo combate puede acabar con un bosque. La hechicera en la que Frigg confió no era la verdadera Gola, sino una de las tantas metamorfosis de Loki. Previsiblemente su metamorfosis siguiente, inmediata, fue en águila. La fiesta del solsticio no había acabado aún cuando Loki volvió exultante trayendo un muérdago en su pico ganchudo, desde el lugar de lo que muere. Puso un arco en la mano del buen Hod, el dios ciego. Lo invitó a participar del juego que tanto divertía a sus hermanos. Afinó la rama en un extremo, dirigió su brazo y, con la cuerda tensa, apuntó. Actuando así, su viejo sueño de 9 noches seguidas, Balder cayó sobre la tierra helada. Las voces a su alrededor se apagaron. Un seco viento helado volcó una enorme vasija de hidromiel. El sol invicto ya languidecía. Con el último esfuerzo de esa languidez tibia, sin embargo, logró alumbrar el vidrioso filo de una planta anodina, sin raíces. Pero no era ese brillo impávido del verde lo que oscurecía el cielo. Era la sangre casta del joven dios caído, libre de toda reprobación y mácula, roja. Caín, ¿dónde está tu hermano? No sé. ¿Acaso soy yo, guardián de mi hermano? Toda herencia deja algo en la misma medida en que abandona. El signo no es más que su fuga infinita, escribe Quiñar. Caín es una relación con la muerte como violencia inaugural y define la errancia. Jesús es un Caín invertido. La muerte es sentido, el acceso a la presencia, el clamor por el Padre que abandona. Snorri Sturluson fue un aristócrata cristiano, descendiente de un personaje legendario irlandés, con su mismo nombre. Semund era tal vez un sacerdote cristiano de la Edad Media, o quizás más de uno reunidos en su firma. En una de sus etimologías posibles, Eda llega desde bisabuela, anciana que narra la vida. En otra, desde poema escáldico. Los escaldos eran poetas guerreros. Un oxímoron. Miraban hacia atrás. Cantaban hacia atrás sus muertes. Gilfo, la búsqueda. El historiador mira hacia atrás. El final cree hacia atrás. La voluntad de sistema denota falta de honradez. Me temo que no nos libraremos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática. El que era un hombre póstumo y lo advertía se ilumina. El relato de la muerte del sol, del padre muerto que lega y abandona entre la presencia y la errancia, atraviesa los tejidos mitológicos. Su periplo transcurre por estaciones conocidas: la predicción, la invulnerabilidad, la excepción que condena. Todas las noblezas europeas ostentan el común oropel de un falso origen troyano. También la nórdica. Cuando tenemos palabras para algo es porque ya lo hemos dejado atrás. En todo hablar hay un poco de desprecio, continúa el hombre póstumo. Si esto también ya pasó, volverá a pasar. Antes de huir de la Turquía sitiada, los divinos ejércitos de Odín habían proclamado a su jefe como descendiente de Príamo, y fue en esa genealogía falsa que conquistaron Europa. Su travesía los llevó a Suecia. A la vista de su fuerza incomparable, Gilfo, el rey del país, se rindió sin pelear. Un hijo de Odín subió al trono,
Y Gilfo, que antes había perdido a las islas Shetland en pago a los encantos de una mujer, viajó hacia Asgard, la recién construida ciudad de los asios. La historia de Gilfo y Gelfiona, la mujer en cuestión, recepta y refracta en otros motivos y otros nombres la de Dido, amante de Eneas. La lengua es el país. Los africanos del norte habían prometido a Dido, con intención de burla, toda la tierra que pudiera abarcar en una piel de buey. Y ella, que en Tiro aún se llamaba Elisa, deshilachó la piel en lanzos ínfimos que por sus puntas unió. Así nacería Cartago, la de Amílcar y Aníbal. Luego, cuando el hermoso Eneas deje atrás las ansias de la princesa en su periplo de héroe, actuando en esa huida el monomito de Campbell, nacería también su enemistad con Roma. En el norte del norte, entre las formas del deshielo, la promesa fue la de tanta tierra como la que en un solo día fuera posible arar. Gelfiona unció 4 bueyes a un arado que puso en manos de un gigante, y el arado entró tan profundamente en el suelo sin huellas que lo dividió. Excesivos, los bueyes arrastraron al mar la parte seccionada que se hizo isla. Fuera de ese arrebato, Gilfo de Suecia había sido un buen rey, más interesado en el goce de su gente que en los rigores del mando. Esa era a la vez su fortaleza y su debilidad. Lo justo no siempre es bueno, lo bueno no siempre es sabio. Ahora quería saber en qué azar de 3 vías los asios hallaron su gran poder. Como Odiseo llegando a una isla de piedra en la que solo lo reconocería su perro, o Isis cruzando hacia la isla del juicio a la que no debía llegar siendo Isis, el rey abdicante transmutó en anciano. Pero los dioses invasores saben. Todo lo que ocurre al menos una vez puede repetirse siempre, asienta Rancière. No igual, claro. En torno a eso ocurre esta danza, este círculo. Llevando sus ejércitos al dominio de su mente, los asios le generaron a Gilfo la visión de un palacio extraordinario, cuyo techo de oro se perdía entre las nubes. Según algunos exégetas, ese palacio debió haber sido la lengua materna. Según otros, lo que deviene en ella, lo indecible. 2 formas de decir lo mismo. Gilfo se hizo llamar Gangler y suplicó hospitalidad. No avances una palabra sin haber meditado todas las implicancias de la palabra que dejas. Recuerda el mandato de Biasa y la transgresión de Isis. Lo que parece no siempre es, lo que es puede no parecerse a sí mismo. Eso se decía sin decirlo Gilfo Gangler, mientras era llevado a una sala con 3 tronos, atravesando puertas que se cerraban solas, automáticas. Hoy vas a participar de nuestra abundancia como uno más de nosotros. Pero antes quiero que me digas por qué estás acá. Así lo recibió Har, el sublime, hablándole desde el trono más bajo. Toda economía se sostiene sobre una convención, empieza por un supuesto saber en sus sujetos. Los otros 2 tronos también estaban ocupados. El intermedio por Shafnar, el igual al sublime, y el mayor por el tercero. No hay necesidad de un nombre para lo que no se puede nombrar. Busco un hombre sabio. Eso es lo que he hecho toda mi vida. Puede que aquí lo encuentres. Y puede también que ese hombre sabio seas vos y hayas viajado tanto, sin motivo. Los Edas. La conversación. Conversar es conversari. Conversari. Dar vueltas en compañía. Salir de uno mismo con alguien, dice Diego Tatián, mi querido amigo Diego Tatián, citando a Raquel Gutiérrez. ¿En torno a qué? A un nosotros, que en cada vuelta, en cada estrofa, es más nos. Hay que salir de casa para llegar a casa. Pregunta lo que quieras,
y se te responderá. ¿Dónde buscar un hombre sabio? ¿Cómo empezar a construir una ética que le sea propia? Sabio es un término que llega desde sapidus, adjetivo formado sobre el verbo sapere, que es en principio tener buen gusto, y solo después sensibilidad, juicio, sensatez para juzgar las cosas. Sentido común. Según Michel Onfray, construir una ética del sabio exigiría, antes que nada, tener el buen gusto de abdicar de la ética del héroe y la del santo. Manteniéndose de pie, como el sublime le ordenara, Gilfo Gangler preguntó, con inagotable paciencia, cual para Sara exponiendo ante Satyavati sus argumentos de fe, los asios respondieron a cada una de sus demandas. Le hablaron del origen del cosmos, del nacimiento de los dioses, de la creación de los hombres, de los castigos y de las recompensas, del inicio de su raza, del día final, de sus cosmogonía, teogonía y antropogonía, de sus mitos de moralidad y de formación, de sus relatos escatológicos. El Edda en prosa, o Edda menor, del aristócrata cristiano Snorri Sturluson, aún más que el Edda poético o Edda mayor del tal vez sacerdote sabio Seimund, consiste básicamente en esa conversación, que no es un diálogo, sino una búsqueda. Alguien pregunta, otros contestan. No hay retórica ahí, no hay dialéctica, solo hay asombro y en el asombro supervivencia. En el país de los alces, un hombre que ha perdido su reino intenta comprender el plexo de saberes que anima a quienes se lo han quitado. Lejos, muy lejos, junto a las caravanas de beduinos, una joven mujer elude por 1001 noches sucesivas el país de la muerte. 3000 amantes de su amante, el sultán Shahriar, han sido enviadas sin piedad hacia allí. Entre uno y otra hay números incontables de sueños y de cosmos, mañanas que pasan y regresan como ayeres. Uno se limita a preguntar, la otra narra. Si hay lengua, es porque hubo asombro, y desde ese asombro alguien regresó. Contar es ineludiblemente una experiencia. Toda experiencia nace de la aceptación de un hecho cierto. Pudo haberse perecido. En el principio, el tiempo era el árbol del saber. Y el árbol del saber era un manzano. Eva, que había arrancado el fruto, miró fijamente a Adán, que evitó con culpa sus ojos. Si ellos hubieran permanecido ahí, si ellos hubieran perecido ahí, la experiencia del mundo hablaría de la humanidad en términos de arrepentimiento o de perdón. La diferencia es grande. El perdón excede cualquier transacción, pero todo arrepentimiento se inscribe necesariamente en una economía del pecado. Se sabe, la madre de todos y su mudo compañero de banquete no perecieron. Y entonces la que habló fue la serpiente. Conmocionada, como el Rishi Parasara ante la vibración en calma de Satyavati, como el anunciador de Zaratustra ante Cosima Wagner o Lu Andrea Salomé, la serpiente vio que el fruto arrancado era bueno y dijo, que sea el abrazo de los cuerpos. Y en torno a la intriga y a la necesidad, a la lengua y a lo indecible, el abrazo de los cuerpos fue. Pedí un maravilloso regalo nupcial, como nunca antes pidió mujer alguna en Irlanda. ¿Qué es? Un marido que no sea tacaño, ni celoso, ni miedoso. En el oeste marítimo del norte, la diosa Med, la semirroja, es Draupadi. Y aún para ella, que según el Taimon Curne, citado por Manuel Alberro, se jactaba de no haber estado jamás desprovista de un hombre, ya que siempre había uno esperando a la sombra del otro, ese era un pedido difícil.
un rey, un sabio, un guerrero. Lo que Medb está pidiendo ahí era la preservación del reino que ya tenía. Cuando Gilfo regresó de Asgard, supo que lo que no se conoce, lo que no se ve, es lo único que no se puede conquistar. Y lo que jamás puede conocer un hombre, lo que no puede ver, es a sí mismo. No hay literalidad en el oráculo de Delfos, ni en ningún otro. Lo prohibido no era el fruto, sino la transgresión. ¿Qué significa la prohibición del conocimiento?, se pregunta un fray. El nombre del árbol del saber no es una huella falsa, es una huella falsamente falsa, una falsa huella. Al principio fue el verbo. Dios, causa incausada, es primero un sujeto hablante, un parletre, un ser enfermo de habla. Aegir, el nacimiento de la poesía. Aún así, antes del abrazo de los cuerpos, de la conmoción de la serpiente, de las abdicaciones, de los anhelos, de la falsía, de la letra, hubo un país, un día. Cuando nada existía, ni la arena, ni el mar, ni las frescas ondas, la mañana era del tiempo. Entonces no había ni tierra ni cielo, solo el abismo y nada de hierba. Gylfo Gangler pregunta qué había antes de la creación y Har, el sublime, le contesta citando una predicción de la hechicera Gola. El poema de la vidente se conoce también como Voluspa. Que los humanos callen. Odín, el rey de dioses, quiere saber el pasado, el presente, el futuro. Siente que impera sobre lo que desconoce y eso lo expone. Acude a Gola. Y Gola, la verdadera Gola, no el Loki travestido en que confió Frigg, le cuenta. El sublime, el igual al sublime y el tercero conocen estas predicciones de memoria. Son ilusiones. Una ilusión. Lo sabe Vyasa, lo sabe también Ganesha. No puede permitirse dudas. De ellos, Gylfo Gangler escucha que el primer ser con forma humana fue un gigante, Ymir, que nació del deshielo de la escarcha envenenada. Un coloso de sueños húmedos que hizo húmedos, como los de Rey Vasu que soñaba con Girika, los sueños de los hombres y los dioses que a su muerte siguieron. Asesinado Ymir, porque no hay ley que irrumpa sin sangre, cada parte de su cuerpo y de su alma fue un elemento del mundo. Y sobre su asesinato reinaron los dioses de la primera tríada. Con el último sol de las mañanas, Odín, Vile y Ve, nombres nórdicos de Zeus, Poseidón y Hades, de Brahma, Shiva y Vishnu, y de otras tantas tríadas puramente viriles que son para Graves un dislate, se citaban bajo un fresno para juzgar el mundo. En el principio del principio era el fresno de Yggdrasil, el árbol de la vida. Los cristianos tomaron después ese árbol y lo transformaron en una cruz que florece. En su simbología lunar ya no se trata de la eternidad, sino de la resurrección, la victoria sobre la muerte inevitable. Antes y después de esa apropiación, las ramas de Yggdrasil atraviesan el cielo. De sus tres raíces, una lleva a un manantial de tinieblas, otra a la sabiduría, la tercera a la fuente de los justos, y a Asgard. Asgard es la ciudad en la que vivirán los dioses hasta que el sol sea tragado por un lobo. Será el Ragnarok, su ocaso, su destino, entonces. Pero antes el sol alumbrará una hija. La hija del sol honrará su herencia. Así termina el Edda en prosa. También el periplo de Gylfo, el rey que buscaba un sabio. Y despierta en un silencio textual, sin nadie. Pero ya hay alguien más que viaja hacia idénticas visiones. Aegir es el señor del mar en sus tormentas, y en consideración a su grandeza es el mismísimo Odín quien hace a su llegada de escenógrafo.
Alumbra una sala inabarcable con escudos, la ilumina con el relucir de las espadas, abarrota las mesas de hidromiel. La pregunta de Aguirre es directa. El patrón de las aguas que borran todo rastro solo quiere saber cómo nació la poesía. Se hace un silencio denso. Los dioses miran a Odín, que mira a Brecht. Y Brecht, el poeta que un día alegaría su nombre a cada poeta, se ocupa de contestar. Sin el crimen de un gigante, no habría mundo, comienza por decir. La poesía paga con sus silencios una deuda de sangre. Tradición, traición, entrega. Traditio. Una pareja de enanos mató a un gran hombre, pero lo que eternamente retorna nunca es igual a lo que fue. Ellos no despedazaron a su víctima, la desangraron. ¿Y quién fue esa víctima? Quasar, la palabra sapiente, el verbo, hijo de la concordia y del aliento de los dioses. ¿Y qué hicieron los enanos con la sangre? Purificaron toneles de hidromiel, crearon el más espléndido elixir que haya existido nunca. Después esos mismos enanos mataron sin razón a una pareja de gigantes, pero el hijo de estos gigantes los apresó. Los colgó en un acantilado, y al precio de la entrega de su espléndido licor salvaron ellos la vida. Por eso la poesía tiene tantos nombres. Sangre de Quasar, navío de los enanos, quién sabe cuál más. Y a casi cualquier cosa suele llamarse poesía. No me interesan los nombres. Lo que me importa es saber por qué ese hidromiel en par existe únicamente acá, entre los dioses. Asios. Haces bien. El nombre nunca es lo nombrado. Un arquetipo es un modelo, un patrón, una referencia. Nombra lo que no es. Y lo nombrado en un poema es lo no dicho. Odín entró a la casa del hijo de los gigantes muertos y en su astucia infinita robó el hidromiel de Quasar, destilado sangriento de la sabiduría. Huyó, lo persiguieron, sin embargo en la huida, a fin de alivianar el peso de su carga, dejó caer una parte del tesoro que se invició en palabrerío, ruido, juego de ingenio, oquedad. Los malos poetas beben de ahí. La verdadera poesía es la que el Dios retuvo. Y es una lenta decantación de la verdad, que en la respiración de lo que huye nos ofrenda el prodigio de la belleza. En Atenas, Platón opina distinto. Los poetas para él son los que mienten y sostienen la ilusión de una ciudad sin ellos, afirmada en las nubes como el palacio que los asios concibieron en la mente de Quilfo y enmascararon en la de Aguirre. Con su raíz indoeuropea, mentir refiere a mente, a pensamiento. El más desencantado de los enamorados de Sócrates define al cristianismo como un platonismo explicado al vulgo. El árbol del saber, del conocimiento, del bien y el mal, mata. No van a morir, solo se abrirán sus ojos. Eso es lo que los dioses, en plural, no quieren. Lo que ilumina es la explosión de lo que fue. Lo que alumbra es su remoción en lo que tal vez sea. Entre uno y otro, el sueño es lo que respira. Cuando despierta en la corte de un tirano en Siracusa, Platón ha sido vendido como esclavo. Nada que Diógenes de Sinope, el que acuñaba su propia moneda y hacía de las palabras hechos, no lo hubiera advertido. Mienten, convencen, exaltan los sentidos, son peligrosos, escribe de los poetas el filósofo urbanista. Si no conmueve, si no exalta los sentidos, si no convence peligrosamente, si no altera las cosas, no es verdadera poesía, señala Graves. Los malos poetas no existen. Beber hidromiel del malo no alcanza.
El gesto no es suficiente. Tampoco hay mala poesía. Los intentos de hacer poesía que fracasan son travesías de lo que no son. Apenas. El lobo que se tragará al sol es el hijo de Loki. Loki es un díscolo, un dios difícil, una divinidad del engaño. Él es quien pone en manos del dios ciego un muérdago y hace de ese nimio resto un arma. A la directa pregunta de Aguirre, ¿cómo nació la poesía? Bryce, el poeta, que un día legará su nombre a cada poeta, también pudo haber contestado narrándole esta historia. Pero el nombre nunca es lo nombrado. Y lo nombrado en un poema es lo no dicho. Y hasta acá llegamos con esta parte 1 de Formas del deshielo. Perdón por las pronunciaciones, hice lo que pude. Esto es una primera lectura, sin edición, sin filtros, sin posturitas. Espero que haya llegado la lectura como quise que llegara. Acá hacemos todo así, incluida esta parte, en vivo, a una primera lectura, en directo, para recuperar lo genuino del cara a cara. Yo estoy acá, vos me ves cuando quieras verme. Salud, amor y buenos sueños siempre. Y gracias inmensa por estar ahí. Si querés, comentame. Salud.